Esta presentación es sobre la teoría de la detección de fisuras por el método no destructivo por corrientes de Eddy. Aquí vemos una bobina o devanado eléctrico en color rojo, por la cual hacemos circular una corriente alterna I, la que al circular por el conductor del devanado crea un campo magnético Φ, cuyas líneas de flujo magnético mostramos en color verde. Siendo la corriente alterna, el campo magnético también será alternante y tendrá la misma frecuencia de la corriente que lo generó. Aquí introducimos otro elemento mostrado en color azul, y este es otro devanado o bobina, la cual llamaremos receptor, y al primer devanado, mostrado en color rojo, lo llamaremos transmisor. Estando el receptor en las cercanías del transmisor, algunas líneas de flujo magnético enlazarán el devanado receptor e inducirán un voltaje U, el cual tiene cierta magnitud o amplitud y cierto ángulo de fase, como se puede ver en el vector U mostrado en el plano de impedancia. Cuando colocamos una pieza metálica de cierto valor de permeabilidad magnética en medio de estos devanados, entonces más líneas de flujo magnético son atraídas y circulan a través de la pieza, dependiendo del valor de la permeabilidad de dicha pieza. Y esto a su vez hace que más líneas de flujo magnético pasen a través del devanado receptor. Esto origina que el voltaje inducido en el mismo cambie tanto de magnitud como de ángulo de fase, y este cambio es proporcional al valor de la permeabilidad del material de la pieza. Si aproximamos a este arreglo una pieza metálica en la parte inferior, las líneas de flujo magnético inducen en la superficie de esta pieza corrientes de Eddy, indicadas aquí como EC, y estas corrientes de Eddy en la superficie de la pieza a su vez crean un campo magnético que se opone al campo magnético original, y debido a esto afectan el voltaje inducido en el devanado receptor, reduciéndolo en magnitud y cambiando su ángulo de fase. Esto es conocido como efecto contraelectromotriz. Aquí se aprecia el arreglo de una punta sensora diferencial, el cual consta de dos ferritas, las cuales están enlazadas en el mismo sentido por el devanado transmisor mostrado en color rojo. Y por otro lado está el devanado receptor, que se muestra en dos colores, azul y verde. La mitad color azul enlaza la ferrita izquierda en sentido opuesto a las manecillas del reloj, y la otra mitad del devanado receptor en color verde enlaza la otra ferrita en el sentido de las manecillas del reloj. Esto da como resultado un sistema balanceado, ya que los voltajes inducidos U1 y U2 en los devanados de ambas ferritas se contraponen, y lo que se va a evaluar es la diferencial entre los dos voltajes inducidos. Esta es la imagen de una punta sensora diferencial para detección de fisuras de la marca IBG, y muestra cómo se posiciona con respecto a la pieza a ser probada, donde claramente se puede ver que la punta sensora no debe tocar la pieza a ser probada, ya que por otro lado dicha pieza está girando. El claro típico entre pieza y punta sensora estándar es de 0.6 milímetros, pero esto depende del diseño de cada punta sensora. En esta diapositiva se puede apreciar la representación gráfica de los elementos de una punta sensora diferencial, los cuales son los dos núcleos de ferrita, el devanado transmisor y el devanado receptor. En una prueba típica, la punta sensora se aproxima a la pieza a ser probada, manteniendo una distancia o claro típicamente de 0.6 milímetros. La pieza se hace girar y la punta sensora recorre toda la longitud de la pieza a objeto de explorarla en toda la superficie del diámetro exterior. Aquí se ve la típica señal de fisura que se genera en el instrumento
en base al recorrido de la punta sensora al revisar una pieza y en base a las señales que la punta sensora envía al instrumento. En esta gráfica secuencial se ve cómo se va formando la señal de fisura cuando el sensor diferencial se va aproximando a la fisura. De izquierda a derecha se ve que cuando el sensor está alejado de la fisura, la señal de la misma tiene un bajo valor. Cuando sigue avanzando el sensor, una de las ferritas queda exactamente arriba de la fisura y esto genera un máximo positivo de la señal de fisura, la cual es del tipo senoidal. Sigue avanzando el sensor y en la parte media de la gráfica se muestra que la fisura queda colocada en medio de las dos ferritas, por lo cual su efecto en los devanados receptores de las dos ferritas se balancea y la señal de la fisura, por tanto, tiene un valor de 0. Después, la segunda ferrita queda exactamente arriba de la fisura y se genera el mínimo de la señal. Y al ir avanzando el sensor y alejándose de la fisura, va disminuyendo el valor de la señal. Aquí mostramos otro tipo de punta sensora conocida como tipo X, en la que el devanado receptor está embobinado de tal manera que forma un ángulo de 90 grados con respecto al devanado transmisor. Veamos ahora cómo se comporta el sensor con respecto a la dirección de la fisura, la profundidad de la fisura y la longitud de la fisura. Aquí vemos en esta imagen que la amplitud de la señal de fisura depende de la dirección de la misma con respecto a la posición o dirección de las ferritas en la punta sensora diferencial. Y podemos deducir que si la dirección de las ferritas es la misma que la dirección de la fisura, no se podría detectar, ya que la imagen muestra que cuando disminuye el ángulo de la dirección de la fisura con respecto a la dirección de las ferritas, la amplitud de la señal disminuye drásticamente. En este gráfico mostramos la variación de la amplitud de la señal de fisura de acuerdo a su dirección, o sea, del ángulo del arreglo de las ferritas del sensor diferencial con respecto a la dirección de la fisura. Y podemos observar que la máxima amplitud de la señal de fisura se obtiene cuando la dirección de las ferritas está a 90 grados de la dirección de la fisura. Aquí se muestra la variación en la amplitud de la señal de fisura de una punta tipo X con respecto a la dirección de la fisura. Y vemos que para una dirección de fisura de entre 20 y 70 grados y de entre 110 y 160 grados, la señal no tiene la suficiente amplitud para ser detectada. Para solucionar este problema se utiliza otra punta sensora que cubra las zonas anteriores donde la primera punta sensora no tiene la suficiente sensitividad. Es importante hacer notar que la dirección de la segunda punta sensora o sensor diferencial deberá ser diferente a la dirección del primer sensor. De esta manera podemos detectar cualquier fisura sin importar su dirección. En esta imagen se ve la variación de la amplitud de la fisura en base a la profundidad de la misma. Y se ve que a partir de una profundidad de 0.5 milímetros, la fisura es fácilmente detectable ya que la amplitud de su señal está arriba de 0.7 milímetros de su máximo valor. Aquí vemos la variación en la amplitud de la señal de fisura con respecto a la longitud de la misma. Y en esta imagen vemos que es deseable que la fisura tenga como mínimo 3 milímetros de longitud para mejorar su detectabilidad. Otros factores que afectan la señal de fisura son la distancia a la superficie de la fisura, la distancia a la posición de la fisura, el ancho de traza de la punta sensora y la distancia física entre las dos ferritas de la punta sensora. En esta imagen, por otro lado, mostramos que si la relación entre las revoluciones por minuto de rotación de la pieza y la velocidad de avance del sensor al recorrer toda la superficie de la pieza no es adecuada, pudiera haber áreas no exploradas de la superficie de la pieza. Y si la fisura tiene una dirección transversal o tiene una muy pequeña longitud, pudiera no ser detectable.
Por tanto, se debe asegurar que el paso y el ancho de traza de la punta sensora utilizada permitan la exploración de la totalidad de la superficie a probar. Aquí vemos la curva de sensitividad de la detección de la fisura con respecto al ancho de traza de la punta sensora. En las próximas diapositivas vamos a ver la influencia de la distancia entre ferritas en la punta sensora, las revoluciones por minuto de giro de la pieza, el filtro paso altas, el filtro paso bajas, la órbita excéntrica, la relación de diámetro de pieza de espaciamiento entre ferritas en la punta sensora y el ángulo de fase. En este esquema se puede apreciar que el espaciamiento entre las ferritas de la punta sensora determina la frecuencia de la señal de fisura. Con la fórmula algebraica mostrada en esta diapositiva se puede calcular la frecuencia del filtro adecuado para la detección de la fisura. Y también con esta gráfica logarítmica se puede determinar el mejor filtro de frecuencia a ser usado. Aquí mostramos en el dominio de frecuencia tanto la señal de distorsión provocada por una órbita excéntrica como la señal de fisura. Y notamos que tienen una amplitud similar pero a diferentes rangos de frecuencia. Aquí vemos que en el dominio del tiempo la amplitud de la señal de una superficie excéntrica es mucho mayor que la amplitud de la señal de fisura, por lo cual no se podría detectar. Viendo por otro lado la amplitud de las señales en el dominio de frecuencia, podemos ver que con un filtro de frecuencia paso altas de la frecuencia adecuada, mostrado en color rojo, podemos bloquear casi totalmente la señal de la superficie excéntrica a objeto de poder detectar la señal de fisura. En el dominio del tiempo mostramos arriba las dos señales sin filtrado y abajo las mismas dos señales pero ya con el filtrado de frecuencia y el incremento de ganancia adecuados. Con esto eliminamos casi totalmente la señal de superficie excéntrica y de este modo podemos ya detectar la señal de fisura, que es la que nos interesa. Cuando tenemos una mala relación de diámetro de pieza a espaciamiento entre las ferritas de la punta sensora, aquí se ve que en este caso no importa que tengamos el filtro de frecuencia adecuado, pues aún con este, la amplitud de la señal de superficie excéntrica es similar, igual o mayor a la de la señal de fisura, por lo cual no podemos eliminarla y así poder detectar la señal de fisura. Por otro lado, aquí se ve que en el dominio de tiempo, tanto sin filtrado como con filtrado e incremento de ganancia, la amplitud de la señal de superficie excéntrica es mucho mayor que la señal de fisura, debido a la mala relación del diámetro de pieza con respecto a la distancia entre ferritas del sensor. Aquí mostramos del lado izquierdo la señal de fisura en el plano de impedancia XY y del lado derecho la vista de la componente Y de la señal de fisura en el tiempo. Y podemos ver que las amplitudes de las dos señales son similares, por lo cual no se podría aislar y detectar la señal de fisura. Para solucionar este problema, la única opción es cambiar el ángulo de fase de las dos señales, inclinando ambas hacia la derecha y haciendo que la señal indeseada de la superficie excéntrica casi coincida con el eje X, con lo cual logramos casi anularla, como se puede ver en la gráfica del lado derecho, que muestra el componente Y de la señal de fisura con respecto al tiempo.